Bendito sea Dios, para Él sea la gloria, la honra, el imperio y la alabanza. Él es el Dios vivo, el Dios real, el Dios verdadero en nuestras vidas. Quisiera compartir una palabra de Dios, conversar acerca de las cosas hermosas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Hay una palabra en el libro de Génesis, cuando el Señor busca a Adán y a Eva, y ellos se esconden porque descubren que están desnudos y temen a Dios. Y la vamos a leer en el nombre de Jesús, amén. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Bendito sea el Señor. Vivía Adán junto a su mujer Eva en el paraíso, cubierto de la gloria de Dios, en paz, en armonía, con alegría, con gozo, con sabiduría de Dios, ya que ellos ponían los nombres a los animales, a los peces, a las plantas. Había sabiduría de Dios sobre ellos. Pero vino el enemigo del hombre a turbar sus vidas, a engañarlos, a sacarlos de la posición en la cual estaban. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que ellos desobedecieron a Dios. Cuando desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Estar desnudo significa estar apartado de Dios, estar lejos de la gracia del Señor. Amén. Si usted lee los evangelios y se da cuenta que cuando Pedro niega al Señor Jesucristo, ahí en el patio de la casa de Anás, dice la palabra de Dios que al oír cantar el gallo, él huyó de aquel lugar, se fue de aquel lugar y volvió al mismo lugar donde conoció al Señor Jesús, en el mar y en la barca, y hacer el mismo trabajo que hacía cuando conoció al Señor. Volvió a pescar. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y resucitó y comenzó a aparecerse a mucha gente, camino a Emaús, a María Magdalena, y comenzó el Señor a aparecerse a los discípulos. También fue en busca de Pedro y lo encontró allá en el mar, en la barca, pescando, y le llamó. Y ahí hay un secreto en la palabra de Dios, ahí hay sabiduría de Dios para nuestras vidas. Porque dice que cuando Pedro reconoció que era el Señor que le llamaba, se ciñó la ropa, se vistió. Nadie se viste para nadar, ¿cierto? Hace lo contrario, pero él se ciñó. Eso me da a entender que él se vistió de las ropas blancas, de las ropas resplandecientes. Se vistió de sabiduría de Dios, de gracia de Dios. Sintió el amor de Dios hacia su vida, el perdón de Dios hacia su vida, la restauración de su vida. Y fue a la presencia de Dios. Así podemos ver que Adán y Eva se alejaban de Dios, oían a Dios en el huerto,
Escuchaban cómo le llamaban, pero se escondieron. Hasta que, ¿dónde estás tú, hombre?, le dijo el Señor. Me escondí porque estaba desnudo y sentí miedo. Porque, porque cuando usted está desnudo delante de la presencia de Dios, teme acercarse a Dios, teme, teme ir a la presencia de Dios porque sabe que sus condiciones no son las adecuadas para estar en presencia del Señor. Pero cuando usted está en la voluntad de Dios, cuando usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, cuando usted está buscando ser un varón, una varona a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, no siente temor de acercarse a Dios, porque sabe que sus obras son buenas, porque sabe que su actuar es bueno, porque sabe que lo que usted está haciendo está en la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Por muchas veces me gusta oír a las personas que predican la palabra de Dios. Una de las cosas que más me gusta es escuchar palabra de Dios, pero a veces me entristece cuando aseguramos algo que muchas veces ni siquiera lo indagamos, ni siquiera nos preocupamos de verificar si es así o no es así. Bendito sea el Señor. Pero nosotros lo hacemos como que es así, decimos sí, es así, tenemos la seguridad de que es así, pero la última palabra de Dios, Dios tiene la última palabra. He oído muchas veces, querido hermano, amigo, he oído muchas veces decir que ya no existen apóstoles, que los apóstoles, el último apóstol fue Pablo y de ahí ya no hay más apóstoles. Y los que se hacen llamar apóstoles en este tiempo dicen que no están en la voluntad de Dios. Algunos se exceden en su manera y provocan algún desconcierto quizás. Pero me pongo a pensar y digo yo, Pablo escribió eh, sobre, sobre los ministerios para la iglesia. Y en estos ministerios él habla del apostolado, él habla de los maestros, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas. Bendito sea el Señor. Y si el Espíritu de Dios habla a través de este varón, ordenando a la iglesia que estos ministerios van a estar, bendito sea el Señor, es porque van a estar, porque Dios no es hombre para mentir. Cuando el profeta Joel dice que en los postreros días, dice que habrá un derramamiento del Espíritu Santo y habla acerca de los jóvenes, los ancianos, los siervos, las siervas, cómo de qué manera Dios se va a manifestar sobre ellos. Entonces, ¿estará mintiendo Dios? ¿Estará engañándonos el Señor? Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando asegura estas cosas, porque sí están los dones de apostolado, sí, en estos tiempos Dios puede levantar a apóstoles, quizá los vasos, quizá los recipientes donde el Espíritu Santo de Dios tiene que depositarse no estén preparados. Hey, eso sí puedo entender yo, que nosotros no estemos preparados o capacitados para recibir tal gracia, tal unción, tal poder. Dice que Adán y Eva se escondieron del Señor, se escondieron de la presencia de Dios porque Dios no puede ser mirado, Dios no puede ser visto si no hay una cobertura espiritual sobre nuestras vidas. Nosotros no podíamos ir a la presencia de Dios, estábamos separados de la gracia de Dios. Nosotros estábamos muertos, dice la palabra del Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos muertos, estábamos lejos de Dios, muy lejos de Dios. Créalo usted que es así. Créalo que usted no tenía ni una posibilidad de salvación. Yo no tenía ni una posibilidad de salvación. Estábamos muertos delante de Dios. Estábamos muy lejos de la presencia de Dios. Si lo que nos acercó a Dios fue el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la puerta de entrada. Él es nuestro pronto auxilio. Bendito sea el Señor.
Entonces nosotros a veces creemos ser más que Dios, saber todas las cosas de Dios, conocer todos los misterios del Señor. Bendito sea el Señor. Y no es así. Créame que no es así. Entonces, las cosas que están escritas en la palabra de Dios se han de cumplir. Si alguna persona tiene un mal proceder, un mal actuar, es una persona individual, no es un grupo generalizado de personas. Hoy en día hemos podido ver en las noticias eh, por poner un ejemplo, como carabineros que tienen que cuidarnos de los que roban, de los que asaltan, de los que delinquen, bendito sea el Señor, cometieron esos errores, cómo fueron envueltos, pero no podemos generalizar, no son todos los carabineros, fue un grupo de carabineros, no todos fue un grupo de carabineros, bendito sea el Señor. Entonces, cuando decimos, no, esa población está dominada por la droga, no está dominada por la droga. Hay un grupo de personas que están vendiendo y otro grupo que está consumiendo. Pero no podemos generalizar, no podemos. Hay personas que son honestas, hay personas que son trabajadoras, hay personas que son decentes, que buscan la decencia. Hay personas que no tienen los recursos y hacen los esfuerzos y estudian y sacan adelante su vida. Pero nosotros tendemos a generalizar las cosas. Si un hombre se hace llamar apóstol de Dios y no cumple con los requisitos de que la palabra nos habla y no hace las cosas como Dios quiere que se haga, eso no quiere decir que todos son iguales. No, puede que haya apóstoles de Dios en estos tiempos que sí están en la voluntad de Dios. Y están tan en la voluntad de Dios que ni siquiera usted los puede ver y conocerlos porque están tan metidos, tan adentrados en la obra del Señor, tan llenos de amor, de misericordia, tan llenos de buenas obras, que usted no los ve, no los conoce, no ha tenido la oportunidad de verlos. Entonces hay que tener cuidado con las cosas del Señor. Este varón Pedro se levanta. Dice la palabra de Dios que ahí en el bote donde estaba se ciñó, vino a la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Él se viste de fe, él vuelve a creer en Dios, él vuelve a sentir la presencia de Dios, vuelve a creer en Dios, pero no fue lleno del Espíritu Santo del Señor, no fue lleno, tuvo que pasar un tiempo, él tuvo que volver a la obediencia, tuvo que volver a la búsqueda de Dios, porque la palabra nos enseña que después estaba unánime con un grupo de hermanos en el aposento alto, en el día de Pentecostés, buscando de la gracia de Dios, buscando de la presencia del Señor. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que ese día vino un viento fuerte, recio, vino presencia de Dios, vino llenura del Señor sobre ellos, en la promesa de Dios. Lo que Dios había dicho se cumplió, porque las palabras de Dios, las profecías del Señor, se cumplen, se cumplen. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos, es ahí donde nosotros fallamos, porque nosotros creemos que ya está todo hecho, está todo cumplido, y no, tiene que suceder muchas más cosas. Tiene que venir esa presencia fuerte de Dios sobre la tierra que dice Joel, aleluya. Tiene que venir esa presencia de Dios, tiene que venir ese mover de Dios. Dios nos llamó con un propósito y nos llama y nos llama y nos llama al Señor. Pero nosotros nos vamos a la presencia de Dios por temor, porque creemos y a veces es una realidad que estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Estamos desnudos delante de la presencia del Señor y esa desnudez nos hace temer a Dios. Bendito sea el Señor. Pero el Señor nos invita a ceñirnos, a vestirnos, a acercarnos a Dios para poder recibir la presencia del Espíritu Santo, poder llegar a ser maestros, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, como dice su palabra.
Bendito sea el Señor. Pero ese es un proceso que Dios va a hacer en nuestras vidas cuando Dios vea que nosotros somos vasos de honra. Somos varones, varonas a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Señor. He oído decir muchas veces he oído decir que la iglesia perfecta no está en la tierra, que va a ser cuando el Señor venga. Sí, sí, sí. Pero no por eso nosotros vamos a ser perezosos. No por eso vamos a ser flojos. No por eso nosotros, no, yo creo en Dios y cuando Dios venga, Dios me va a transformar en un abrir y cerrador por su palabra. ¿Sí? Pero eso es para vivir en otra área de nuestras vidas. Porque Dios nos dice que nosotros aquí en la tierra tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Tenemos que estar vestidos y revestidos de poder. Tenemos que ser lumbrera. Tenemos que ser la sal del mundo, dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer mérito. Dice que se nos entregaron dones, talentos, y tenemos que multiplicarlo. Siervo inútil, dice, siervo inútil. ¿Cierto? Y al siervo inútil le será quitado lo que le había dado y le será dado al siervo útil, siervo útil. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. ¿Por qué entra al reposo del Señor? Porque hizo la voluntad de Dios, porque creyó a Dios, porque en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio del desierto, se movió hacia Dios, buscó la presencia de Dios, bendito sea el Señor. Llamó almas al arrepentimiento, porque el Señor nos encargó, el Señor nos dijo, ¿cierto? Ir por el mundo. No se lo dijo a los primeros discípulos, nos dejó generalizado hasta los últimos tiempos y hasta lo último de la tierra, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Así que eso es, hermano amado, eso es, para eso fuimos buscados por Dios, para eso fuimos escogidos por Dios. Dice la palabra que Él nos llamó, Él nos predestinó desde el vientre de nuestra madre. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando el día de la gestación, Él ya nos escogió. Cuando éramos espermatozoides solamente, Él hizo el vínculo con el óvulo. El poder de Dios, la gracia de Dios estuvo ahí. La mirada del Señor estuvo ahí en esa creación de vida. Él con su gracia, con su amor, con su poder, con su unción, guió, aleluya, a ese espermatozoide, ese óvulo, a crear vida, a crearle a usted. De ahí le conoce Dios, de ahí le escogió Dios. De ahí Dios le escogió, aleluya. Algunos fueron llamados a los pocos años de vida, algunos a los muchos años caminados, algunos fueron llamados, aleluya, en una iglesia, cuando su abuela los llevaba a la iglesia, su mamá los llevaba a la iglesia. Otros fueron llamados en la calle, otros fueron llamados en un hospital, otros fueron llamados en una cárcel, otros fueron llamados subidos arriba de una silla con una soga puesta en una viga a punto de colgarse. Otros fueron llamados con una pistola puesta en su sien, puesta en su boca. Han habido diferentes llamados. Ha sido diferente el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero estábamos desnudos. Estábamos lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Él nos llamaba, nos llamaba, nos llamaba. Teníamos miedo. Teníamos miedo de acercarnos a Él, porque éramos hombres, mujeres que habíamos fallado, que habíamos deshonrado a Dios, bendito sea el Señor. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, y nos llamó, y nos llamó, hasta que obedecimos y volvimos, recapacitamos, volvimos en sí, como dice el hijo pródigo, ¿cierto? Dice que cuando estaba a punto de comer la algarroba, dice que volviendo en sí, reconoció que en la casa de su padre, ahí había abundancia de todo. Hasta el siervo más mínimo tenía pan para comer, bendito sea el Señor. La misericordia de Dios se derramaba en aquel lugar. Y ahí cuando nos llamó el Señor, y ahí volvimos en sí, recapacitamos, pudimos entender que éramos creación de Dios, que éramos amados de Dios. Ahí nos ceñimos, ahí nos vestimos de Dios.
Y ahí comenzamos este andar, este caminar en el Señor. No fuimos profetas inmediatamente, no fuimos evangelistas inmediatamente, no fuimos apóstoles, pastores, no fuimos maestros inmediatamente. No, no. Hay que vivir un proceso, hay que vivir un tiempo. Cuando estaba Pedro allá en el mar, estaba pescando. Vino su hermano, ¿cierto, Andrés? Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Él no salió corriendo y dijo, gloria a Dios, aleluya. Empezó a imponer las manos sobre los enfermos y eran sanos. La sombra de Pedro no sanó inmediatamente. ¿Ah? No, no, no. Hay que vivir un proceso, hay que vivir un tiempo. Vino Dios, vino el Señor Jesús y los llamó. Y ahí estaban los hijos de Zebedeo, estaban ayudando a extender las redes, ¿cierto? Y los llamó. Llamó a Juan, llamó a Jacobo, ¿ah? Y los llamó, no fueron líder al tiro, no los llevó ese mismo día junto a Pedro y se transfiguró ahí en aquel lugar. Tuvo que pasar un tiempo, tuvieron que vivir un proceso, amado hermano. Usted vive un evangelio rápido, rápido. Usted conoció al Señor hoy día y mañana quiere estar levantando grandes campañas de evangelización y haciendo sanidades y haciendo liberación. Todo tiene un proceso, un tiempo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que los llevó Dios, los discipuló, los enseñó. Dice que lo discipuló y cuando lo discipuló dice que impuso manos sobre ellos y los envió a predicar la palabra de Dios. Le dio la autoridad de echar fuera demonios, de levantar a los muertos, de sanar a los enfermos. Fue un proceso corto, no quedaron con esa unción para siempre, no. Fue un proceso que él hizo para ir viendo cómo reaccionaban. A veces a usted le viene una llenura de Dios, y usted predica, y usted va y unge a los enfermos. Después viene un bajón espiritual, viene una decadencia espiritual. Pero es un proceso, es un rodaje, es un andar en Dios. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando llamó a Saulo de Tarso, lo llamó siendo un criminal, un asesino de cristianos. La gente le odiaba, la gente le huía de él, le resistía a él. Bendito sea el Señor. Pero vino Dios, se presentó, y luego fue Dios donde un profeta y le dijo, me es necesario que tú vayas donde este varón, le impongas manos, porque quiero que se llene del Espíritu, quiero que conozca. Luego vino un proceso en Pablo, él fue y tuvo que ir al desierto, tuvo que ir a prepararse. Hubo un proceso, hubo un tiempo. Luego fue desechado por la iglesia, fue menospreciado por la iglesia. Después fue menospreciado por los israelitas, bendito sea el Señor. Después recibió el llamado de parte de Dios que debía de ir a los gentiles. Él dice que escribe, ¿cierto? Y dice que para la iglesia están estos ministerios del apostolado, el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, bendito sea el Señor. Y como le digo, hay gente que dice que no, que esto se terminó, que ahí con los que fueron crucificados y decapitados, con los 12 se terminó. Pero luego el Señor lo llama a él. Luego Dios llama, aleluya, bendito sea el Señor, a Pablo para que vaya con Bernabé, para que vaya con Silas, para que vaya con Juan Marcos. Juan Marcos también fue un discípulo de Dios, también fue un apóstol del Señor, también fue un profeta de Dios, porque escribió palabras del Señor. Hay un evangelio, el evangelio según San Marcos, fue escrito por Juan Marcos, un hombre que anduvo, aleluya, con Bernabé y que anduvo con Pablo y que decepcionó la obra de Dios, que fue desechado por Pablo. Luego fue retomado nuevamente por Bernabé, fue encaminado en las cosas de Dios. Pero nosotros muchas veces somos tajantes y decimos, no, las cosas son así. No, las cosas son como Dios quiere que sean las cosas. No como nosotros creamos que son las cosas o queramos que sean las cosas. Las cosas son como Dios quiere que sean.
Bendito sea el Señor. Así son las cosas. Luego vemos a Timoteo, luego vemos a Tito, ¿ah? Hombres que estuvieron con Pablo, que fueron enseñados por Pablo y luego quedaron a cargo de tremendas iglesias, tremendas congregaciones, multitudes de personas. Fueron enviados a Efesios, fueron enviados a Corintios, ¿ah? Timoteo fue enviado a normalizar una iglesia en Corintio que estaba desordenada, que estaba muriendo, que estaba siendo destruida por el enemigo, a llevar fortaleza, a llevar palabra nueva, palabra de Dios, fundamento de Dios. Entonces, no era un simple hermano, no era un simple hermano, era un apóstol de Dios, era un maestro del Señor, era un evangelista. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros a veces decimos, no, es como Dios quiere que sean las cosas, no es como nosotros queramos que sean las cosas. Donde yo vivo aquí en Rengo, en la sexta región, aquí vivo yo. Y donde yo vivo, si Dios va a hacer un mover aquí en este lugar, si Dios va a transformar Rengo para Cristo, aleluya, lo primero que necesita Dios son hombres y mujeres a la estatura del varón perfecto, son recipientes donde la presencia de Dios pueda estar. Eso es lo que necesita Dios. Eso es lo primero que se necesita en este lugar. Hombres y mujeres que no estén desnudos de la presencia de Dios, que estén vestidos y revestidos de la gracia del Señor, que estén dispuestos a decir, heme aquí, Señor, hombres de ayuno, de oración, hombres de Dios, mujeres de Dios, presencia, jóvenes, niños, ancianos de Dios, aleluya. Como dice Pedro, aleluya, una nación viva, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido y adquirido por Dios, pagado a precioso precio de sangre, lavado, redimidos en la sangre del Cordero. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Bendito sea el Señor. Pero nosotros decimos, no, es que no va a suceder porque ya estamos en la apostasía. No, hermano amado. También habla que en los últimos tiempos va a venir un poder sobre la tierra, un derramamiento de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, un avivamiento tremendo. Y eso no ha venido porque no están los recipientes, hermano amado. No están preparados los hombres, las mujeres. Bendito sea el Señor que Dios necesita para esta obra. Así que eso es lo que necesitamos. Cuando vino el Señor al huerto y llamó a Adán y llamó a Eva, ellos se escondieron, tuvieron miedo. Cuando fue allá a la playa, allá en Galilea, y encontró a Pedro, lo encontró desnudo, lo encontró temeroso, había huido del lugar donde le reconocieron que él era discípulo de Jesús y temió por su vida, temió ser muerto. Bendito sea el Señor, y huyó y volvió al lugar donde había sido recogido por Dios. Y estaba desnudo, y estaba desnudo. Cuando, cuando llamó, cuando llamó a Natanael, cuando llamó aleluya, a Andrés, cuando llamó a Felipe, cuando pasó y vio que estaba ahí el hombre cobrando los dineros en la mesa, el recaudador, y era un recaudador, era un publicano, era un hombre odiado por el pueblo de Israel, era un hombre, aleluya, mal visto. Y él puso los ojos en él, él puso los ojos en él, él vio el corazón del hombre y lo llamó y le dijo que le siguiera. Leví, le dijo, Levi, ven, sígueme, Levi, ven, sígueme. Deja esos negocios turbios, deja esa situación de vida. Ven, sígueme, sígueme. Te llamarán Mateo. Y dígame, yo le hago una pregunta. Mateo, aleluya, gloria a Dios, nos dejó una enseñanza, nos dejó un evangelio, en donde podemos leer la historia, la vida y obra de Jesús.
Y era un hombre publicano, era un hombre odiado que estaba ahí cobrando los tributos, era un hombre amigo de los romanos, enemigo del pueblo de Dios. Pero Dios le llamó, Dios le escogió. Ahora yo le digo, cuando usted lee el libro de, aleluya, de Samuel, cuando usted lee el libro de Samuel y lee la historia de David, el rey David, el hombre que tenía el corazón perfecto, como a Dios le agradaba, ¿cierto? Y usted lee a David y al final del libro, ¿cierto? Al final de la historia de David, él nombra a sus capitanes, a sus valientes. ¿Eh? Usted dése cuenta de algo. Cuando lea, vea ahí y dése cuenta. Los que mataban más enemigos, los que eran más valientes, los que estaban al frente de la batalla. ¿Ah? Él nombra un número de 30 y eran los más valientes. Y ninguno era israelita. Y ninguno era israelita. Léalo, léalo. Ninguno era israelita. Ninguno. Eran amalecitas, eran hombres que habían sido esclavizados en guerra y él los fue tomando y fueron tomando tal cariño, se fueron convirtiendo, fueron creyendo, fueron siendo transformados, tocados. Entonces nosotros a veces nosotros no leemos, nosotros solamente escuchamos y nos dejamos llevar por las opiniones que escuchamos, no indagamos las cosas de Dios. Qué importante es preguntarle a Dios, es preguntarle al Espíritu de Dios, es buscar en las cosas del Señor. Qué importante es buscar en las cosas de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios pueda vestirnos y revestirnos en este día de su gracia, de su amor, de su misericordia. Que esta palabra pueda encontrar acogida en su corazón, que esta palabra pueda iniciar un despertar en su vida, un reconocimiento, el poder decirle, Señor, estoy desnudo, desnuda delante de ti, pero me voy a revestir, me voy a vestir, Señor, me voy a ceñir de ese vestuario que tú me has dado. Caminaré hacia ti, Señor, iré hacia ti, Señor. Esperaré, Señor, en oración, en ayuno, en súplica, para recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, me educaré, me perfeccionaré, buscaré un lugar donde me eduquen, me enseñen, me disipulen y pase de ser un discípulo, pase a ser un apóstol, pase a ser, Señor, aleluya, un maestro, un evangelista, un profeta, un pastor de ovejas, para que pueda ser una persona útil a tu obra, mi Dios, para que tú puedas usarme, Señor, conforme sea tu voluntad, conforme sea tu misericordia. Qué bueno reconocerlo. Señor, yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús. Bendiga las vidas a través de este mensaje, Señor. Padre, que pueda alcanzar muchas almas, Señor. Pero que su voluntad se haga, mi Dios, no la mía, Señor. Toque las vidas, Señor. Toque las vidas, Padre, la gloria de tu eterno. Liberta al cautivo, Señor. Haz apertura de las cárceles, Señor. Que podamos proclamar el año de tu buena voluntad, Dios mío, de tu misericordia, que ha sido derramada sobre la tierra para perdón de los pecados. A usted sea la gloria, la honra, el imperio y la alabanza, mi Dios. Para nosotros su misericordia en el nombre de Jesús. Amén.